Buenas noches y bienvenidos una vez más a la pantalla de Fulvisión. Un placer poder reencontrarme con todos ustedes. Los invito a que podamos transitar una vez más historias de Funes. Hoy nos visita el actual concejal y candidato de la ciudad de Funes, Mauro Míguez. Somos parte de vos, esta es tu señal, esta es tu música. FM 10, 93.9. Hoy el bullying no da respiro. Y solo termina cuando los adultos se comprometen. Si no haces nada, sos parte. Bienvenidos a la pantalla de Fulvisión. Bueno, en esta oportunidad, en Historias de Funes, está visitándonos actual concejal de la ciudad de Funes, Mauro Míguez, y también candidato para buscar la reelección de su banca. Mauro, ¿cómo andás? Hola Nico, ¿cómo estás? Un gusto compartir con vos este espacio. La verdad que es un nuevo formato que me parece súper interesante para conocer historias de personajes que hacen el día a día de la ciudad. Bueno, en eso ahí vamos. ¿Quién es Mauro Míguez? Bueno, soy un militante político, primero y principal, pero también soy docente. Me costó llegar a esa definición. No fue mi primera elección de vocación de vida. Estudié Ciencias Políticas hace ya más de 10 años en la Universidad Nacional de Rosario. Dediqué una parte de mi vida a la investigación dentro de lo que es el campo de la universidad. Estuve en equipos de investigación sobre distintos temas, políticas públicas, políticas sociales, urbanismo. Pero allá por el año 2013 empezó a aparecer ahí una pequeña beta por la actividad docente. Y no dejé pasar esa oportunidad. En el 2013, cuando ya ejercía como concejal, empecé a estudiar de vuelta, digamos. Viste que a veces es como medio complicado volver a estudiar. Cuando pasan los años se vuelve difícil eso. Pero me recibí de profesor, profesor secundario, y estoy ya desde hace 8 años dando clases en nivel secundario y terciario, filosofía e historia. Y es quizás un lado no tan conocido de mi faceta, porque lo que más se conoce es la cuestión política, pero es algo que me define. Y después, bueno, soy concejal de la ciudad de Funes, ya en una segunda oportunidad. Es algo que me enorgullece mucho, sobre todo porque fui en una primera oportunidad el concejal más joven que tuvo Funes. Sigo siendo todavía el concejal más joven con 24 años en su momento, ya tengo 37. Y después fui también el primer concejal electo de la ciudad por un partido local, que eso no había pasado nunca en democracia, nunca había habido representantes de partidos locales. Así que eso es una gran satisfacción. Independientemente de los resultados de esta elección, siento que lo que ya se hizo es digamos, algo histórico y me enorgullece mucho. Es como que las generaciones van cumpliendo metas históricas, Exacto. que van marcando la historia, Tal cual. No solo de la ciudad ni de la vida política, sino de uno mismo también. Exacto, tal cual. Se vuelven metas que al comienzo pueden ser personales, pero después cuando uno forma parte de un grupo de personas, que en nuestro caso Unidad Popular es un partido distrital, es el único partido distrital que en 40 años de democracia participó en 6 elecciones consecutivas. Nunca había pasado eso, los partidos distritales siempre se arman para una elección y después se disuelven. Y lo nuestro ya es una experiencia importante porque además de ser un partido político somos una biblioteca y centro cultural, que es la Susana Liera, y es un grupo de trabajo que ha crecido un montón y que nos ha excedido. Entonces, digamos, no es, como siempre digo en todos lados, este grupo no es deportivo Mauro Míguez. Hay gente más importante que Mauro Míguez dentro de la organización y eso es un poco lo que me satisface. Si yo mañana no renovara como concejal
el grupo seguiría trabajando y buscaría otros objetivos que son igual de importantes que un lugar en el Consejo. Te tienen como uno de los ediles más capacitados del Consejo Deliberante. ¿Lo sentís así? Yo lo que siento es que la experiencia me la dio la práctica. Y fui concejal en 2 periodos muy difíciles de la historia de la ciudad. Joven, y eso me permitió aprender. En primer lugar, fui concejal durante el periodo en el que gobernó Mónica Tomei, un periodo muy convulsionado de la historia de la ciudad, que fue atravesado además por conflictos con urbanizadores, por conflictos surgidos de las urbanizaciones, las primeras grandes movilizaciones por inseguridad, y eso hizo que me fogueara en la acción política junto a grandes dirigentes como Horacio Rímini, como Juan Míguez, fui aprendiendo de ellos también. Y este periodo, que es un periodo en el que, si bien Funes alcanzó obras públicas importantes, mejoró mucho el nivel de vida, no nos tenemos que olvidar que hubo 2 años de pandemia. Y quienes hicimos política en esos 2 años de pandemia, crecimos un montón en lo humano porque estuvimos cerca de los problemas de la gente. Yo siempre voy a recordar ese año y medio de restricciones en el cual el teléfono nunca se apagaba. Y en el que teníamos que salir, lo hacía, me acuerdo, con Pedro Yentenazo, que fue concejal conmigo en ese periodo, salíamos con la Kangu a recorrer la ciudad cuando nadie circulaba, a ayudar a los vecinos, a llevar mercadería, alimentos, frente a una situación que no sabíamos qué impacto real iba a tener. Y hoy lo pienso y lo miro en perspectiva y digo que fue difícil y arriesgado. En el medio murió el secretario de Salud de la ciudad. Y nosotros nos expusimos en ese momento y colaboramos, digamos, junto al municipio para tratar de ayudar a mucha gente que estaba sin trabajo, que no tenía para comer, y no solo eso, sino que mucha gente por vergüenza no pedía, porque nosotros vivimos en una sociedad como la de Funes, donde la gente se esfuerza en virtud del mérito de su trabajo y le duele pedir. Pedir a veces es visto como algo denigrante y muchas veces recibía mensajes de gente que quizás hasta pasaba una semana sin comer en el medio de esa pandemia, sola, quebrada anímicamente, y eso me enseñó un montón de cosas. Y eso para mí es lo que me hace ser uno de los ediles, yo preferiría la palabra, más experimentados, a pesar de que tengo 37 años. No soy lo que se puede llamar la casta hoy, que se usa tanto esa política. Soy un político que hace... Hay una palabra de esa que anda dando vueltas todo el tiempo. Sí. Y ahí me quiero meter un poco. ¿Cómo concebís la política vos? La política, después de haberme narrado todo esto, ¿no? De haberme contado lo de la pandemia, lo que pasó, concejal más joven de la ciudad, uno de los concejales más votados en el partido distrital, el concejal más votado. Sí. ¿Cómo concebís a la política? La política es un servicio público. Es un servicio público. Es el servicio público más importante que uno pueda prestar a la comunidad. Nosotros no estamos para hacernos ricos acá. Y todos sabemos que los que hacemos política en una ciudad de escala mediana como Funes no somos personas inalcanzables para la gente. Yo salgo de acá y me encuentro con cualquier vecino, uso el transporte público de la ciudad, participo de la vida de las instituciones, soy docente y ejerzo mi profesión acá en la ciudad y me pueden encontrar en cualquier lugar. Entonces la pienso como un servicio público en el sentido de que la política tiene que estar para dar respuestas concretas y puntuales a los problemas que los ciudadanos nos presentan. A veces esas respuestas llegan más rápido y otras veces somos facilitadores. Es decir, ayudamos a la gente a encontrar los canales adecuados para resolverlo. Eso lo aprendí. Y eso también hizo que mi personalidad también fuera cambiando, porque quizás hace 10 años atrás era un tipo mucho más verborrágico y le asignaba muchísima importancia a las palabras, y hoy soy quizás un dirigente político que apuesta más al perfil bajo, pero que todo el tiempo está ahí, y los que me están viendo del otro lado lo saben, respondiendo mensajes, respondiendo a problemáticas, hablando con funcionarios, hablando con el intendente y tratando de colaborar en la resolución de esos problemas. Creo que la gente se acuerda de eso. No hay que olvidarse de la dimensión humanística de la política. Vivimos en una época de mucho marketing, donde a los políticos les dicen lo que tienen que decir, donde los coachean y donde de alguna manera les digitan qué es lo que tienen que decir ante la gente. Y yo soy un político que se guía por los problemas que le van planteando los ciudadanos y trata de estar a la altura de resolverlos y responderlos. A veces se puede, otras veces no se puede, y el juez es el electorado, que es el que a veces nos dice no estuviste a la altura. Ahora te pregunto, habiéndome narrado todo esto de la política, ¿hay un descreimiento de la gente en la política? ¿Milei es el resultado del descreimiento en la política? Sí, Milei en realidad es el resultado de un largo proceso político de descrédito de las instituciones y de los dirigentes políticos. Yo creo que los dirigentes políticos se hablan entre sí mismos, crean un microclima y se hablan entre sí, se cuentan los resultados de sus acciones entre sí, y muchas veces se pierde el termómetro social de lo que está pasando a nuestro alrededor. No nos tenemos que olvidar que nosotros estamos haciendo política en una sociedad donde tenemos el 50% de la población bajo la línea de pobreza,
Un cuarto, ¿sí?, de esa población es joven y adolescente, está pasando hambre, muchos jóvenes están fuera del sistema educativo, tenemos una inflación que carcome los salarios de los sectores más vulnerables, y esas son las problemáticas concretas de la sociedad que la dirigencia, sobre todo a nivel nacional, no resuelve. En el nivel local pasa otra cosa, que es que los dirigentes del nivel local estamos todo el tiempo sometidos a evaluación de la ciudadanía. Nosotros no estamos enfrascados, no vivimos enfrascados. El ciudadano nos ve, nos monitorea, sabe si hacemos o no hacemos las cosas, los medios de comunicación reflejan, digamos, esa actividad política y cuando no cumplimos, la sociedad nos sanciona. Y está bien que así sea, siempre lo dijo, lo hemos hablado muchas veces, la sociedad funense es muy demandante y está bien que sea demandante, o sea que nos ponga un parámetro alto, que nos diga, mira, no estás a la altura, es necesario que haya una renovación. Lo que sí destaco de Funes es que Funes no tiene dirigentes políticos atornillados en un cargo hace décadas. En Funes hay una altísima tasa de renovación de dirigentes políticos. Si uno mira el Consejo Deliberante, la mayoría de los concejales de los últimos 10 años ejercieron solo un periodo y fueron cambiados. Figuras importantes, estamos hablando, por ejemplo, como figuras como Mónica Tomei, Eduardo Cassim, Adrián Sánchez, podemos seguir enumerando, digamos. A mí me ha pasado, digamos, de estar un periodo y no renovar, y puede pasar ahora tranquilamente. Eso quiere decir, digamos, que no hay un enfrascamiento de la dirigencia política, que la sociedad evalúa, decide y cambia cuando cree que así tiene que ser. Y ahora pasó en las elecciones de intendente. Rimini fue el concejal más votado en la elección anterior y hoy no estuvo a la altura de los resultados que él esperaba. Y creo que eso habla de una sociedad crítica, que tiene un ojo observador, que está ahí monitoreando permanentemente lo que hacen sus dirigentes y que cuando no funciona, los cambia. ¿Pagaste caro haberte salido del peronismo y haber conformado un partido distrital? No sé si salido, pero sí. Haber conformado un partido distrital. No lo pagué caro porque gané muchísimo. Aprendí un montón de la acción política real. Estoy muy agradecido a lo que el peronismo me aportó en mi formación política, pero creo que era necesaria una nueva fuerza política en la ciudad. Me parece que en el momento en el que yo me fui del peronismo, el peronismo no estaba dándole lugar a nuevos dirigentes, a nuevas camadas, a nuevas formas de ver y pensar la ciudad. Eso después lo ocupó Santa Croce, claramente, pero no siento que lo haya pagado caro porque siento que la sociedad me recompensó y nos recompensó en ese sentido. Pero sí, fui criticado y cuestionado duramente. Eso te iba a preguntar, sí. ¿Pero intentaron de hacerte pagar ese precio? Sí, ese precio lo intentaron hacer pagar y siento que en alguna medida siempre se nos menospreció. Y nuestra fuerza política es una fuerza política que está basada en un 80% en trabajo voluntario. Porque, primero, gran parte de mi tarea como concejal en los últimos años, y vos lo sabés y lo sabe gran parte de la ciudadanía, los sueldos siempre han estado a destiempo. Es decir, nosotros no hacemos política por el sueldo. Pero más allá de eso, gran parte del trabajo que hace Unidad Popular todos los días, con talleres, actividades, distintas cuestiones vinculadas a la cultura, espectáculos, se hace con trabajo voluntario. Eso no es trabajo remunerado. Y yo lo que quiero que la gente vea es cuántas organizaciones políticas de Funes tienen gente que dedique parte de su vida a hacer actividades para la comunidad. Poca. Hoy en día hay un montón de organizaciones de la sociedad civil, Mamás del Corazón, están las chicas de La Normita, están las compañeras de Rocío Ventos trabajando allá en Villa Golf, hay un conjunto de compañeros y compañeras que trabajan en Zona 5 en todo lo que es asistencia alimentaria, pero es poca la gente que realmente dedica su vida a eso. Y creo que parte de la dirigencia política vieja de Funes no entendió eso, porque siempre vieron a la política como la rosca. Como el reparto de cargos, diciendo, uy, pero qué estúpido Mauro Míguez, ¿por qué no se quedó en el peronismo? Esperó su momento y hubiese obtenido una recompensa en términos de cargos. Y yo lo que aprendí con los años es que vos podés aportarle a tu comunidad desde el lugar en el que vos te sientas cómodo. Yo siento, por ejemplo, que al frente de un aula aporto a mi comunidad también, estoy en contacto con la realidad de los adolescentes, los escucho, sé lo que les pasa y trato siempre de ser un docente comprensivo y desempeñar ese rol. Y cuando tenía 15 años, también militaba en Villa Elvira, en un centro comunitario que se llama La Solidaridad, que no existe más, pero que estaba ahí en el corazón de Villa Elvira, y tenía 15, 16, 17, 18 años, y también militaba y dedicaba mi tiempo a la comunidad, y eso es la política. Pero bueno, en su momento, la dirigencia del peronismo, o la dirigencia también del radicalismo, porque también se soltaron a opinar, nos juzgaban desde la lógica de la rosca y el reparto de cargos. Y yo nunca lo pensé en esos términos, y no es algo que me atormente. No es que mañana, digamos, por un resultado electoral yo no vaya a poder dormir. No podría dormir si yo salgo a caminar por la calle y la gente me señala con el dedo diciendo que soy un traidor, que soy alguien que defraudé los intereses de la ciudadanía, que robé. Bueno, pero hubo gente que intentó que eso pasara. Sí, eso pasó.
Sobre todo el concepto, usando el concepto este de traidor, un concepto que en política, ninguno de los que hacen política cotidiana en nuestra ciudad tienen una la foja ficha limpia, como se dice ahora, digamos. No es, me parece que el concepto de traición en política tiene que aplicarse no a las personas, sino a las causas. Es decir, a los proyectos políticos. ¿Qué proyecto político traicioné? Yo no traicioné ningún proyecto político. Siempre fui defensor de la educación pública, siempre fui defensor de la planificación urbana y voté en consecuencia. Nunca voté algo en el Consejo Deliberante que fuera contra las convicciones que siempre defendí. Sería raro si mañana apareciera Mauro Míguez defendiendo un modelo de ciudad que es contrario a su propia visión del mundo. La gente puede cambiar, pero eso tiene que ser producto de la maduración, no producto de un salto de 180 grados en una semana. Claro. Que acá tenemos dirigentes que han actuado de esa manera. Hay dirigentes políticos que decretan la muerte del peronismo. Yo ahora me quiero meter después un poco en tu actividad legislativa, Sí. De estos años, del periodo también anterior que estuviste realizando, Sí. pero lo hacemos después de la pausa. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, quédense en la pantalla de Fulvisión, transitamos historias de Funes. Seguimos en Historias de Funes por la pantalla de Fulvisión, compartiendo este tramo con Mauro Míguez, es actual concejal de la ciudad de Funes y busca renovar su banca. Mauro, en el Consejo Deliberante, lo habíamos dicho antes, te tienen como uno de los concejales, o por lo menos el que lee todo, porque hay algunos que también leen por arriba, pero sabemos que te gusta estudiar todas las propuestas que llegan al Consejo y que eso también demanda un arduo trabajo. Sí, lleva tiempo. Yo creo que hay una diferencia siempre entre ser concejal y ser legislador. Ser concejal implica ocupar una banca en representación de un sector, pero ser legislador es un plus, digamos, porque ser legislador es dedicar tiempo a la tarea legislativa. Leer, estudiar, investigar, comparar, analizar los textos y tomarse el trabajo incluso de tomar proyectos de la oposición y poder debatirlos y discutirlos, como me pasó en los últimos días con varios proyectos de Carlos Olmedo, con quien puedo tener diferencias ideológicas, pero tiene un equipo de trabajo que presenta propuestas e iniciativas y generalmente lo primero que hace es girármelo. Entonces yo me tomo el trabajo de leerlo, estudiarlo con mi equipo, con Nani, con la gente que trabaja conmigo y dedicarle mucho tiempo de estudio a las iniciativas y no votar por votar. Porque tenemos una larga tradición política de levantamanos, de gente que ha ocupado lugares en el Consejo Deliberante simplemente para avalar o no determinada propuesta. Que no lo juzgo, pero para mí 40 años de democracia implican el desafío de tener mejores legisladores. Si tuviéramos 6 legisladores y no solo 6 concejales, la calidad de vida de la ciudad sería mejor. Yo le he preguntado, por ejemplo, a Carlos Olmedo y a otros que ya han ido pasando también por acá, si hay que jerarquizar el Consejo Deliberante y hasta qué punto hay que ir ahora, porque la ciudad siguió creciendo, siguió avanzando, se le ha hecho infraestructura. Podemos estar de acuerdo o no en algunas cosas. Sí, pero ha avanzado. Pero ha avanzado la ciudad de Funes. Marcó un camino a seguir, o por lo menos Santa Croce marcó un rumbo. Dijo, yo, mi gobierno va por acá. Tal cual. Ahora, ¿el Consejo Deliberante está a la altura? ¿Necesita seguir jerarquizándose? ¿Y hasta dónde? El Consejo Deliberante no está a la altura de las transformaciones de la ciudad. El Consejo Deliberante tiene que tener un edificio propio, tiene que ser un edificio jerarquizado, que le permita recibir a la ciudadanía, porque hoy en día en las condiciones físicas en las que está el Consejo Deliberante no es adecuado para una ciudad que tiene casi 60.000 habitantes. Tiene que tener además personal, tiene que seguir incorporando personal idóneo en áreas que requieren atención. Por ejemplo,
hoy es fundamental. Ya logramos cubrir, por ejemplo, el área técnica que el Consejo no tenía, un especialista que se encarga de revisar los expedientes de los vecinos en materia urbanística o en materia de obras particulares, obras civiles, pero sigue siendo todavía fundamental, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte de acción social, toda la parte que implica los pedidos de los vecinos que tienen problemas para pagar sus tasas, que tienen alguna requerimiento de informe socioeconómico. Necesitamos un o una profesional en ese sentido y eso tiene que ser concursado. Eso ayudaría a jerarquizar y a abrir el Consejo. Y lo otro, todo lo pendiente en materia de la digitalización. Porque nosotros hoy tenemos una página que está mejor que hace unos años atrás, pero sigue siendo estática, porque no genera interacción. Porque una cosa es, hay un falso mito, que es esta idea de, bueno, modernizo porque incorporo una página. Eso no es modernizar. La modernización pasa por la interacción, es decir, la cantidad de vinculaciones que se producen a través de ese soporte digital con las autoridades de la ciudad. Hoy en día tengo más interacción yo, que soy concejal de la ciudad, con mis redes sociales que con la página del Consejo Municipal. Y eso no tiene que pasar. Porque en realidad nosotros somos representantes de una institución. Una cosa es el Instagram de Mauro Míguez, que es un Instagram partidario, y otra cosa son las plataformas digitales del Consejo, que hoy son de la década del 90. Claro. Y eso me parece que no está bien. Y la tercera dimensión es lo que tiene que ver con la participación ciudadana. El Consejo Deliberante nuestro está funcionando como un consejo de la década del 90. No está funcionando en un horario que implique la participación de organizaciones e instituciones de la ciudad. Yo soy un viejo defensor de que tiene que estar por la noche el Consejo Deliberante funcionando y que tiene que volver a la dinámica de las sesiones con las instituciones en los barrios. Que algunos creen que eso no aporta a la transformación institucional, pero para mí que las autoridades de la ciudad vayan a sesionar a los barrios, estén presentes con sus instituciones, marca también darle visibilidad a esas instituciones. Si yo voy a sesionar a un comedor comunitario, le estoy dando un lugar a ese comedor comunitario. Estoy diciendo que ese comedor es tan importante como un mega empresario que quiere hacer un barrio privado. Porque además se genera una diferencia. Muchas veces se le tira la alfombra roja a ciertos sectores que vienen para promover algunos negocios que son legítimos, porque básicamente el empresario tiene que defender sus negocios, pero cuando se trata de atender a sectores vulnerables, a instituciones que son de la sociedad civil, aparece la demora. Y ahí el Consejo en los barrios suple eso, porque es ir al territorio y acercarse a la gente que es la que nos vota, porque es la que nos elige para representarnos. Si tenés la posibilidad de tener un nuevo periodo en el Consejo Deliberante, ¿ya tenés pensado hacia dónde querés que siga encaminándose la ciudad de Funes? Sí. Ustedes tienen siempre un camino marcado. Vos decís, yo voto en consecuencia a como también trabaja el equipo que tenemos o como también piensa Unidad Popular. O sea, me imagino que cuando hay que votar algo complejo, los consultás también. Lo discutimos mucho. Claro. A veces hasta demasiado, diría yo, pero lo discutimos, digamos. Es algo que se somete a discusión. Pero eso también te ha dado el acompañamiento de aquellas personas con las que vos trabajás. Exacto. Yo no puedo imaginarme trabajando sin ese equipo. Es medio como una concejalía colaborativa la nuestra. Yo estoy sentado ahí en el consejo y el resto de los concejales se asombran a veces de cómo nosotros deliberamos entre nosotros para tomar ciertas posiciones. Porque yo no soy esto no es una autorrepresentación, es la representación de un grupo político que trabajó para llegar a ese objetivo. Y ahí es importante lo que vos preguntabas. Yo creo que hay que repensar un montón de objetivos. Hay que ponerse nuevos desafíos, porque muchas de las cosas que nosotros planteábamos, Santa Croce las abordó. Por ejemplo, la apertura de la agenda educativa. Muchos de los proyectos que en soledad defendíamos hace 10 años atrás, 2013, 2011, hoy están en agenda. Y es muy probable que la ciudad en los próximos 5 años tenga su secundaria pública y técnica. Algo de lo cual ningún dirigente político hablaba. Y debo reconocer que el intendente tuvo el mérito de tomar ese tema, que era de la oposición, y llevarlo a su agenda. Entonces, llegó el momento de repensar los objetivos de nuestra agenda política. Y para mí, uno de los objetivos fundamentales de la agenda política en adelante es la problemática de la vivienda, que nosotros no lo abordamos desde el punto de vista demagógico, sino que hay iniciativas. En los últimos días, Carlos Olmedo, en la presentación de su proyecto de plan urbano, tomó uno de nuestros proyectos, que es el proyecto Banco de Tierras, y lo incluyó en la redacción. Y a mí eso me enorgullece, porque hace 10 años atrás, cuando hablábamos de un banco de tierras, un mecanismo para pensar en ejecución de vivienda en la ciudad, todos decían que era utópico, que no se podía realizar. Y hoy hay más de 10 municipalidades que están haciendo vivienda local, que no son Fonavi, porque está esa idea del Fonavi, sino que son viviendas diseñadas con modelos prototípicos para la clase media y la clase trabajadora, que se autofinancian con créditos para esa clase trabajadora que se pueden pagar como se paga un alquiler. Entonces, para mí la agenda tiene que ir hacia ahí.
tenemos que lograr convencer al intendente de que ese tiene que ser un tema prioritario y empezar a trabajar en esa dirección. Para mí ese es un tema hoy prioritario porque tenemos mucha gente que se va. El intendente dijo acá que él abordaría esto desde la municipalidad de Funes. Sí. Y eso es una victoria. Porque eso significa que tener un intendente que entiende que la problemática de la vivienda tiene que ser abordada desde la municipalidad es una victoria política de nuestra insistencia. Porque nosotros venimos planteando este tema hace muchos años. Ya el primer proyecto de banco de tierras que presentamos lo presentamos en 2012. Se lo presentamos a la intendenta Mónica Tomei y en ese momento no hubo una receptividad. Pero me parece muy interesante que el intendente haya tomado temas de política de la oposición y los vuelva a agenda. Porque en realidad, ¿de qué sirve reclamar por un tema 20 años si no se va a hacer? Yo, cuando veo que el intendente de la ciudad inicia obras de pavimentación en los barrios, o cuando el intendente de la ciudad se compromete con que la ciudad tenga un centro de salud de mediana jerarquía o una maternidad, o cuando puso en marcha el centro cultural del Paseo de la Estación, o cuando plantea que la ciudad tiene que tener una secundaria pública, son temas que nosotros siempre reclamamos y que ahora no vamos a irnos para atrás, sino que los vamos a acompañar. Yo acompañé estos 4 años en el Consejo todas las iniciativas que han tenido que ver con nuestra agenda. Y he sido un colaborador muy respetuoso del intendente cuando así lo requiera. Y también he sido un crítico, quizás un crítico más bajo perfil. Porque entendí, después de las crisis que se vivieron con el gobierno de Mónica Tomei y de León Barreto, que tenemos que ser responsables los dirigentes políticos porque quienes pagan las consecuencias son los contribuyentes y los vecinos. Los trabajadores de la municipalidad, los vecinos que se quedan sin servicios públicos. Entonces, ahí también decidí no hacer una política que estuviera centrada quizás en la posición que tuvo Rímini, por ejemplo, que fue una política de oposición total en muchos aspectos. Entonces, tuvimos una postura de acompañar lo que estábamos de acuerdo y cuestionar aquello que no, que básicamente siempre estuvo centrado alrededor de la polinómica y del no hacer licitaciones, por ejemplo, en la ejecución de ciertas obras públicas. Y lo dijimos claramente. En el resto acompañamos, porque me parece que en alguna medida fue una intendencia buena. O sea, fue una intendencia que estuvo a la altura de lo que los funenses pedían en el 2019. Y obviamente ahora los vecinos lo ratificaron. Está claro que fue de ese modo. Le hice una pregunta también a otros que han pasado ya por acá. ¿Necesitábamos un Santa Croce para ese periodo? Yo creo que necesitamos un dirigente político que tuviera hambre de hacer cosas. Yo lo conozco a Santa Croce hace muchos años, lo conozco desde el 2007. Y si bien tengo muchas diferencias de forma con él, porque de fondo hay una idea productivista, hay una idea que tiene que ver con favorecer al vecino común, pero de forma porque siento que tiene modos que en alguna medida, en algunos sentidos, rozan el autoritarismo, pero lo conozco hace muchos años y siempre tuvo hambre y vocación de hacer cosas. Fue un tipo que entendió que el ejercicio de la política implica gestionar y no creer que los cargos públicos son una charretera que uno se pone acá y ya está. Creo que hay gente que vive para obtener cargos públicos nomás. ¿Seguimos necesitando de ese Santa Croce? Yo creo que seguimos necesitando de dirigentes políticos que suman la vara. Yo me considero dentro de esos dirigentes políticos que tiene hambre de hacer cosas, que quiere hacer cosas grandes. Yo soy más tiempista. El tiempo me enseñó que uno tiene que madurar, aprender y esperar las oportunidades y los momentos correctos. Y Santa Croce también fue tiempista, porque fue un militante político que empezó en el 2007, fue derrotado en reiteradas oportunidades, perdió poder y gravitación dentro del peronismo y supo reconstruirse frente a algunas figuras importantes del peronismo. Tiene una gran vocación de poder. Y esa vocación de poder fue la que necesitaba la ciudad en el momento en el cual estuvo en su peor situación. Y creo que hay dirigentes en Funes que están con esa vara también. Hay personas con las que están en las antípodas de mi pensamiento político, pero que creo que piensan en esa clave. Santa Croce es uno, Carlos Olmedo es otro, que se ve en ese lugar, que se ve como un hombre que gestiona, y yo siento que formo parte de un grupo político que si le tocara la oportunidad de gobernar, no la desperdiciaría paseando, no lo tomaría como una oportunidad que hay que desaprovechar, sino que le dedicaría 100% del tiempo a hacer cosas importantes para la ciudad. No me veo en un lugar de vacío de poder. Yo ahora quiero hablar un poco de lo que se viene, del Funes que se viene, Sí. del Consejo que se viene también, pero hacemos después del corte. Perfecto. Hacemos una pausa, quédense en la pantalla de Full Visión. Estamos transitando historias de Funes.
Sensa, la nueva sensación del contenido audiovisual. Disfruta en todos tus dispositivos en cualquier horario y lugar. No es solo una plataforma de contenidos, es una nueva forma de ver, diseñado para un uso intuitivo y sencillo. Además, contás con señales en vivo y el mejor contenido on demand con tus series y películas favoritas. La decisión es tuya. Esto es la evolución del contenido. Esto es Sensa. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Seguimos en Historias de Funes. Mauro Míguez, actual concejal de la ciudad de Funes y candidato para renovar la banca, nos está visitando. Mauro, la ciudad de Funes viene ahora con una nueva propuesta, un nuevo proceso, en el que hay un país también complejo y una provincia también compleja, porque inclusive el gobierno de Omar Perotti nos va a dejar obras inconclusas, también que son para Funes. Sí. Y vamos a cambiar seguramente de signo político, por lo menos si arrancamos en la provincia. Maximiliano Puyaro se apresta a ser el candidato más votado en la historia de la provincia de Santa Fe, según los números que tenemos. Pero, ¿cómo se evalúa ese contexto? Porque también hay un Santa Croce que inclusive no tiene una buena relación con Maximiliano Puyaro. Y Santa Croce se apresta a renovar la banca, a renovar también su cargo. Sí, es muy probable que eso sea así. Creo que vamos a enfrentar un contexto muy adverso desde el punto de vista del financiamiento de la municipalidad y ahí va a ser muy importante el control que se pueda hacer sobre los ingresos extraordinarios que la ciudad recibe, sobre todo los provenientes de plusvalía. Me parece que la clave va a ser repensar la ordenanza de plusvalía. Hoy es una ordenanza que es muy dura con el pequeño y mediano emprendedor y demasiado beneficiosa para los grandes emprendedores. Si uno mira la correlación de lo que aporta un gran emprendedor o un desarrollador y lo que aporta un pequeño comerciante que pide una excepción en el consejo, la simetría es muy grande. El costo lo paga el pequeño y mediano emprendedor de la ciudad. Y me parece que lo que hay que repensar es ese esquema de ingresos extraordinarios, que eso no se va a detener, porque la ciudad en realidad está en un proceso dinámico de crecimiento que para mí no va a frenar. Las urbanizaciones que se aprobaron en los últimos años van a tener un impacto en los próximos 10 años. Las obras de infraestructura de plusvalía se van a ir haciendo en ese proceso y creo que el intendente va a tener que ser muy astuto desde el punto de vista político para modificar las normativas que haya que modificar a nivel local, pero a su vez tener la flexibilidad necesaria para poder negociar con un signo político distinto al que va a tener la ciudad. Y ahí los concejales vamos a tener un rol muy importante. Nosotros en el Consejo Deliberante en los últimos años cambió el perfil de los concejales, y vos lo sabrás porque viste la historia de la ciudad. Antes los concejales no tenían vínculos con referentes provinciales. Era muy difícil llegar a la legislatura. Hoy está como naturalizado, pero hoy todos los concejales de la ciudad tenemos al menos uno o dos diputados con los cuales podemos insertar temas de agenda de la ciudad en el presupuesto y en la legislatura provincial. Nosotros lo hicimos con Delfrade. Varias de las intervenciones de Delfrade fueron claves, por ejemplo, para destrabar el jardín de Villa Elvira en su momento, o la luz en el barrio de las Malvinas, cuando recién empezaba todo el proceso de gestión. Ahí lo hicimos con Delfrade y con la diputada Damaris Paciotti. Y creo que si los concejales somos lo suficientemente maduros, podemos aportar esos vínculos y esos contactos para que la ciudad no sea desfinanciada. Porque lo que más me preocupa es esto que decís vos, que son las obras en marcha. Sobre todo la obra del acueducto, una obra fundamental porque Funes está muy atrasada en términos de servicios públicos, pero además todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura y edificios escolares. Ahí ya hay una acción de pinzas, una acción conjunta que estamos desarrollando con Carlos Olmedo, sobre todo a través de nuestras representaciones en la legislatura, para tratar de que el tema educativo en Funes no pierda prioridad. De hecho, yo acompañé el proyecto de polo educativo de Carlos
convencido de que es un proyecto que le aporta muchísimo volumen a lo que es la infraestructura de la ciudad, y vamos a realizar gestiones conjuntas para que Funes pueda lograr, por ejemplo, su secundaria pública. Ahora hay un colectivo de padres también que está movilizado alrededor de la cuestión, y eso ayuda porque pone el tema en agenda. Así que creo que lo que tenemos que tener es madurez. Madurez, y no lo que pasó, por ejemplo, durante el gobierno de Mónica Tomei o el gobierno de León Barreto, donde muchos actores políticos locales jugaban para desfinanciar a las gestiones locales. Claro. Eso lo vi abierta y deliberadamente. Sí, digamos. pasó con Mónica Tomei, pasó Exacto, con Diego Barreto. pasó con Diego Barreto. Eso no tiene que volver a pasar, porque me parece que el proceso de desarrollo de la ciudad, con las diferencias que uno puede tener, no puede detenerse. Y en realidad todo lo que vemos como malo lo tenemos que poder corregir. Y en esa línea no podemos romper con el gobierno provincial, independientemente de quién gane. Creo que Puyaro es un hombre de la política, lleva muchos años de ejercicio, fue legislador, fue funcionario provincial, y me parece que va a tener la madurez para poder tener interlocutores a nivel local, y nosotros queremos ayudar en esa dirección. En este Funes que se viene, también hablamos de empezar a ordenar muchas cosas, entre ellas todas las excepciones que entran en el Consejo Deliberante. Sí. Viste que esto es como un tema de campaña muchas veces. Se utiliza el plan regulador, muchos y cuantos que han pasado han hablado del plan regulador, pero la realidad es que hay que sentar, hacer un debate, hacerlo. ¿Hay una idea de que en el Consejo se pueda empezar esto? Sí, el presidente del Consejo presentó una propuesta de plan regulador, lo presentó esta semana. Es una propuesta que está basada obviamente en la visión que tiene Juntos por el Cambio de la ciudad, pero no resta eso, sino que suma, porque una vez que haya una iniciativa de este tipo, me parece que va a abrir el debate. Y si se lo hace seriamente, distintas fuerzas políticas, organizaciones, las cámaras empresariales, las organizaciones cooperativas, comunitarias, van a poder sumarse a ese debate. Creo que estamos más cerca de lo que estuvimos en el pasado de poder discutirlo, porque hay un documento. Ya que haya un documento, es un disparador. Pero yo no lo cierro solo al plan regulador. Para mí, Funes tiene que tener en los próximos 4 años, ese es un objetivo que pusimos como fuerza política, por ejemplo, un nuevo código de convivencia urbana. Nosotros tenemos un código de faltas, que es de 1993. Claro, ya la ciudad avanzó mucho. Las características de nuestra ciudad, desde lo urbanístico, lo ambiental, lo urbano, lo sociocultural, cambió completamente. Uno lee el código de faltas y hay cosas absurdas. Entonces, lo que tenemos que poder hacer es crear un nuevo código de convivencia, cambiar el concepto de falta, porque Funes necesita repensar la forma en la que los ciudadanos nos relacionamos y nos vinculamos. Lo notamos todos los días, el tránsito cambió, las relaciones entre los vecinos cambiaron, la irrupción de fenómenos como la violencia barrial, la violencia interfamiliar o intrafamiliar, todas estas cuestiones tienen que ser pensadas. Lo ambiental, que no es menor, porque lo ambiental en una ciudad donde el proceso de urbanización crece, donde ya hay una red cloacal, donde ya hay en algunos lugares sectores donde se separan y se recuperan residuos, requiere tener criterios y normas adecuadas para poder controlar y sancionar estas cuestiones. Pero también lo convivencial desde el punto de vista de la noche. Funes tiene una noche ya que está estructurada alrededor de bares, sobre todo, o actividad nocturna alrededor de bares. En algún momento habrá seguramente espectáculos vinculados a boliches o actividades para jóvenes y adolescentes, y eso tiene que ser regulado desde el punto de vista de la convivencia. Nuestro código de faltas actual no responde a esa realidad. La única actualización que se le hizo al código de faltas durante el periodo en el que me tocó ser concejal, de hecho soy autor de esa ordenanza, es lo que regula toda la cuestión vinculada a salud animal, que en su momento fue re de vanguardia, porque en el 2015 la reforma que hicimos fue la primera reforma en Argentina que colocó a los animales como sujetos de derecho. Es decir, le otorgó una entidad como sujetos de derecho y como sujetos afectados por una política municipal. Pero hay que cambiarlo, hay que modificar el código de convivencia y lograr, digamos, también en lo humano hacer una ciudad que no se desmadre desde el punto de vista de lo humano, porque a veces las ciudades al crecer sacrifican la convivencia en pos del progreso. Claro. Y creo que lo que tiene que cuidar Funes es la esencia de sus barrios. Yo vivo en un barrio de Funes, que es Villa Arcolina, que está atrás del Polideportivo, en zona 5, y todavía mantiene, a pesar del pavimento, de las cloacas, del tránsito mayor, el espíritu de barrio. Es decir, las relaciones entre los vecinos, el alerta de los vecinos cuando hay alguna problemática de inseguridad, la atención mutua cuando alguien se enferma, se descompensa, el cuidarle la casa al vecino si alguien se va de vacaciones. Ese espíritu de comunidad es el que tenemos que poder mantener, y para mí eso se lo puede lograr con un nuevo código de convivencia que Rosario ya sancionó. Porque Hapkin hizo sancionar el año pasado el nuevo código de convivencia y creo que tenemos que trabajar para adecuar el nuestro
y además también un poco ponernos en sintonía con lo que está pasando en Rosario, que es una ciudad que nos impacta directamente. ¿Sentís que tenés para aportarle en estos próximos 4 años como concejal? Sí, siento que tengo para aportarle, siento que hay 3 proyectos importantes que si se realizan en estos 4 años, por lo menos me voy a dar como realizado como dirigente político. Uno es el de la secundaria técnica, estamos muy cerca, creo que es el momento en el cual las fuerzas políticas de la ciudad se han puesto de acuerdo. Roldán ya lo ha logrado, hace unos días inauguró una secundaria pública y Funes se va a encaminar. Perdón, ¿te preocupa que Milei sea presidente? Porque plantea un esquema totalmente distinto. Sí, pero lo que Milei no dice es que Argentina es un país federal y que las decisiones que tome el Poder Ejecutivo tienen que tener sí o sí el acuerdo de los gobernadores, porque en Argentina las provincias tienen autonomía. Hay una parte del discurso de Milei que no es aplicable desde el punto de vista del operativo. Es interesante que Milei haga planteos en relación al educativo, porque el sistema educativo argentino tiene que ser revisado. No estoy diciendo que coincida con sus ideas, pero sí es interesante que abra el debate. Pero lo que ignora Milei es que en Argentina el sistema educativo y el de salud son sistemas federales, que dependen de las provincias y los municipios. Y el Poder Ejecutivo Nacional no puede obligar a las provincias y los municipios a adoptar determinados esquemas. Entonces, si Milei quiere llevar adelante políticas democráticas, va a tener que hablar con los gobernadores y con los intendentes. Entonces, gobernadores que hasta ahora no, digamos, no pertenecen a su espectro ideológico. Entonces, la única manera de llevar adelante reformas va a implicar mucho diálogo, que va a ser un desafío para el candidato si termina siendo electo presidente, como para cualquiera en realidad de las fuerzas políticas, porque el Parlamento va a quedar bastante fragmentado políticamente. Entonces, me parece que desde lo educativo se pueden lograr cosas importantes. Funes las va a lograr, yo estoy convencido que la próxima gestión municipal, que seguramente va a ser la de Santa Croce, va a concretar el objetivo de la secundaria. Nos gustaría y mucho poder ver que se inicie el primer programa local de vivienda de la ciudad, que la ciudad aporte sus tierras fiscales y que se ponga en marcha ese programa de vivienda, como lo hizo Las Parejas, como lo está haciendo Villa Constitución, como lo está haciendo Rufino, como lo está haciendo Firmat. Y en tercer lugar, nos gustaría, y para nosotros sería muy importante y nos lo pusimos como desafío, es poder recuperar, por ejemplo, el predio de Galindo y Autopista, un predio que la municipalidad ahora está limpiando, y poner en debate qué queremos hacer ahí. Que me parece que ese predio tiene que estar asociado a un perfil productivo que la ciudad todavía no tiene. Que esté abierto, digamos, que se pueda trabajar con la universidad, que se pueda pensar en un esquema productivo que le dé trabajo a los ciudadanos de Funes, que se piense en la producción agroecológica, que se piense en la producción de alimentos, que se piense en la dimensión educativa de eso. Estamos en una zona donde las escuelas agrotécnicas tienen una importancia muy relevante y nosotros queremos aportar en ese sentido y contribuir en ese sentido. Lo que podamos hacer desde el Consejo lo vamos a hacer. En el próximo bloque te voy a preguntar por qué la gente te tiene que acompañar el 10 de septiembre. Hacemos una pausa en la pantalla de Full Visión, quédense que transitamos el último tramo de esta noche. Sin una buena educación, no hay salud, no hay trabajo, no hay seguridad, no hay cultura, no hay progreso. Si no mejoramos la educación, todo se derrumba. Participemos por una buena educación para todos. Ingresemos a www.primeroeducacion.org.ar. Último bloque en la pantalla de Full Visión de Historias de Funes. Mauro Míguez nos visita hoy, actual concejal y candidato para renovar su banca. Mauro, 10 de septiembre te vas a volver a someter al voto popular. ¿Por qué la gente te tiene que acompañar? Bueno, quiero aprovechar el mensaje para primero agradecerles a todos los funenses que nos han dado la oportunidad de representarlos en el Consejo Deliberante en 2 oportunidades. Creo que eso habla de una sociedad noble, madura,
que cree que tiene que haber una representación plural en el Consejo Deliberante, que no solo las fuerzas políticas mayoritarias que a veces expresan la grieta o la falsa grieta tienen que tener representación, y por eso les pedimos que nos acompañen en esta tercera oportunidad, porque de alguna manera somos la única fuerza política de la ciudad que pretende representar al vecino, que no se plantea como una representación de un grupo de dirigentes en Buenos Aires o que se plantea como delegados de ciertos grupos empresariales o que de alguna manera piensan a la política como un negocio entre ciertas personas para repartirse cargos en el poder. Nosotros hacemos política territorial, hacemos política en los barrios, hacemos política con las instituciones. Todos los que nos están escuchando saben que respondemos, saben que somos leales a nuestras convicciones y eso no es común en este tiempo. No nos tenemos que resignar. Por eso tampoco tenemos un discurso derrotista, sino que tenemos un discurso de esperanza, de expectativa. Creemos que la política no tiene que servir para desmoralizar a la sociedad, sino que tiene que servir para decirles que el mañana va a ser mejor, que todo lo que podemos lograr lo vamos a hacer trabajando juntos, con esfuerzo colectivo y con compromiso por parte de la ciudadanía. Y por último, y muy importante, es momento de que todos aquellos que sienten que tiene que haber un control hacia el gobierno municipal, que tiene que haber una fiscalización del gobierno municipal, que tenemos que lograr que si una gestión es buena, con control termina siendo mejor. Les pedimos que nos acompañen, que vayan a votar a aquellos que hayan votado a otras fuerzas políticas, a aquellos que hayan votado a sectores radicales que hayan participado en la interna de Juntos por el Cambio, a sectores peronistas que hoy no se sientan representados por los candidatos del oficialismo, o simplemente a los que se han quedado en su casa porque no se han sentido representados por las fuerzas políticas. Les pedimos que concurran a las elecciones, que nos acompañen porque van a tener un legislador y un grupo de trabajo honesto que los acompañe, que respete el compromiso electoral y sobre todas las cosas que lo van a encontrar en el día a día junto a los vecinos en los barrios y en la ciudad, representando a la política genuina de convicción y de vocación. Mauro, muchas gracias por venir. Gracias a vos, Nico. Mauro Míguez en la pantalla de Full Visión, en Historias de Funes. Muchas gracias por haberse quedado con nosotros.